Hola, filósofos de la vida, y como sabéis, nuestro canal consiste en aplicar el conocimiento espiritual que Daniel además tiene un montón porque ha estudiado y ha desarrollado un montón de capacidades espirituales, y vamos a aplicar este conocimiento espiritual a cuestiones cotidianas de la vida. Y hoy en concreto vamos a ver el caso de una chica que se casó sin estar enamorada. Y lo que os proponemos es que penséis qué es lo que le ocurrió después de 20 años de matrimonio, habiéndose casado sin estar enamorada. ¿Tú qué opinas, Daniel, de lo que le ocurrió a esta chica? Pues nada, yo no sé lo que le ocurrió, pero vamos, seguro que nada bueno. Después de estar 20 años sin estar enamorado. Sí, Pero bueno, espero que no lo digas al final del vídeo, ¿no? sí. Entonces vamos a ver el caso, vamos a ver el por qué se casó sin estar enamorada, cuáles fueron los mecanismos de su ego. Y luego vamos a ver qué ocurrió 20 años más tarde. Y si tenéis historias parecidas de gente cercana que le ha ocurrido este caso, lo podéis comentar en los comentarios del vídeo. Y no os olvidéis de suscribiros porque vamos a comentar un montón de casos parecidos a lo largo de nuestra andadura haciendo estos vídeos. Entonces, ¿qué le ocurrió a esta chica? Lo primero es que la chica se casó porque era un hombre al que le gustaba a la madre. Entonces la madre empezó a presionarla. Lo primero es que ella no tenía novio, y entonces empezó a sentir una presión social para que se casara joven. Que esto ocurría antes, cuando las chicas, si no se casaban, pues parecía como que habían fracasado. Y entonces empezó a sentir muchísima presión por parte de la madre, de sus tías, para que tuviera novio y se casara. Y a ella le gustaba otro chico, pero ese otro chico no le correspondía. Entonces la madre poco a poco fue mirando las cualidades que tenía este hombre, al cual le llamaremos Fernando, por ejemplo. Fernando e Isabel. Imaginemos que ella se llama Isabel y él Fernando, como los Reyes Católicos. Pues entonces imaginamos que esta chica se llama Isabel, y la madre le empieza a decir todas las cualidades de Fernando, porque Fernando es lo mejor que te puede ocurrir. La madre la empezaba a minusvalorar, le decía, no vas a conseguir otro hombre mejor que este, y finalmente ella cede a la presión, al deseo de aprobación, porque la madre no se sintiera defraudada con ella, y se casa con Fernando. Y Fernando, hay que decir que estaba muy enamorado de ella. O sea que, vamos, esto casi es como una novela, ¿no? Es como una novela. Es un caso, este lo mencionas tú en tu libro, ¿verdad? Sí, bueno, en un libro que voy a sacar ahora es sobre los pilares en los que se mueve el ego, que vamos a hacer un vídeo sobre ello, que son la necesidad de aprobación, la búsqueda de seguridad y el deseo de control. Entonces, esta chica necesitaba sentirse aprobada por la comunidad, y entonces se casa con un hombre del cual no estaba enamorada. Y él muy enamorado de ella. ¿Y qué pasó? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas que pasó entonces, por ejemplo, el día de la boda? ¿Cómo se sintió ella? Hombre, yo creo que, claro, estar condicionada por un tema de estos, pues no sé si la boda sería el día más feliz de su vida, ¿no? Muchas veces en la vida nosotros hacemos cosas sin querer, sometidos pues a una serie de, no solamente de creencias, sino también las hacemos por la aceptación, lo que tú dices, ¿no? Aceptación no solamente del entorno social, sino sobre todo aceptación de tu familia y aprobación de tu familia, ¿no? A costa de algo que es la felicidad, ¿no? O a costa de tener una vida que tú quieres o la vida que quieren los demás, que es un sacrificio enorme. Lo que pasa es que también trascender o esos obstáculos no es Sí, fácil porque implica ir contracorriente, ¿no? sí. Una cosa curiosa que le ocurrió es que su mejor amiga, antes de que se casara, le preguntó, Isabel, ¿por qué te vas a casar con este hombre si no estás enamorada? Y entonces ella, ¿qué hizo? Sabiendo
que su amiga estaba en lo cierto, en lugar de tomar la decisión valiente, que era decir, mira, no me voy a casar con él, dejó de ser amiga de su mejor amiga. Que luego veremos cómo recupera la amistad después de vivir una crisis. Y en esa conversación que tienen, Isabel le dice, ¿pero qué es estar enamorada? Entonces, es decir, como no quería enfrentar la verdad, empieza una discusión retórica sobre lo que es el enamoramiento, cuando todo el mundo sabe, sobre todo cuando uno es joven, que es estar enamorado que no lo es decir, querer estar con esa persona, sentir que hay algo especial. Entonces, ella, en lugar de contestar a la pregunta de forma directa, la contesta con una pregunta retórica. Y esto, un consejo muy importante, cuando hagáis una pregunta directa a alguien, si os contesta con una pregunta retórica, es que no está preparada para dar la respuesta. Entonces, esto es lo que le ocurrió a esta chica. Entonces, alguien antes de que se casara, le intentó decir la verdad, le intentó decir que estaba cometiendo un error, pero no podía escuchar cuando ya había tomado la decisión. Y ahí suele pasar muchas veces que te tratas de autoconvencerte diciendo, no, 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 esta es la mejor decisión que puedo tomar y voy a estar fenomenal y voy a compartir mi vida con una persona excepcional y tal, ¿no? Y suele pasar eso, ¿no? Que una autojustificación que de alguna manera te impide ver la verdad de frente. En otro vídeo hablábamos de las crisis, entonces cuando tú engañas a la vida, normalmente la vida no se deja engañar. No. Cuando engañas a la vida, tarde o temprano la vida te pondrá de frente la crisis que enmienda de alguna manera el error. Y el error aquí, ¿cuál es? No ser fiel a ti mismo. Exacto. Esto es muy interesante lo que comentas porque toda la narrativa de la madre sobre las cualidades que tenía Fernando, ella la incorpora y cuando le dice a las amigas que se va a casar con Fernando, le preguntan, ¿y por qué te casas? En lugar de decir, porque estoy enamorada, le empezó a decir todas las cualidades que Fernando tenía conforme a la madre, que si era trabajador, que si era buen chico, que si iba a ser buen padre de familia. Es decir, pasó del cerebro emocional al cerebro racional. Empezó a justificar con razones, pero no a nivel emocional. Sí, efectivamente. Pues ahí me recuerda esto que cuentas al libro que desde mi punto de vista es el libro más importante que se ha escrito sobre el amor, que es el Fedro de Platón. En el Fedro, que os recomiendo que lo leáis, es un libro muy interesante, hace un símil del amor que a mí me encanta y que, si me permites, lo comparto muy rápidamente. Platón habla aquí de un carro tirado por dos caballos, un caballo negro y un caballo blanco, que al final el caballo negro y el caballo blanco podemos decir que es emoción y razón. Y estos caballos tiran de un carro que es el carro del alma. Entonces, si los dos caballos tiran al unísono, además son caballos alados, el alma vuela. Pero como uno de los caballos, normalmente el caballo negro, que es el emocional, va por su cuenta y tira, pues normalmente colapsa y se cae. Y muchas veces pasa en las relaciones amorosas, efectivamente, cuando dos caballos negros de dos personas se encuentran, son caballos totalmente, sin el caballo blanco, el caballo negro es un caballo totalmente desbocado. Son las relaciones estas hiperemocionales, hiperpasionales que acaban en desastre. Y Platón, como en criterio, dice el amor verdadero es el amor en donde tanto el caballo negro como el caballo blanco se armonizan, tanto los de un carro como los del otro. Con lo cual los dos pueden volar, pueden volar hacia las alturas, pueden volar hacia el alma. Y en ese sentido, en este caso, la chica pasa un poco lo contrario, es decir, hace caso solamente de la parte más racional, digámoslo así, del caballo blanco, deja de lado la parte del caballo negro y el chico igual le pasa lo contrario, que hace más caso del caballo negro y deja de lado el caballo blanco, con lo cual ahí
pues eso yo creo que ninguno de los dos carros Sí. y caballos volarán, todo lo contrario, ¿no? Esto es muy interesante, este ejemplo que pones, porque analicemos el carro de la chica. El carro de la chica es un conductor racional, pero le falta la fuerza, que sería Mm, el caballo negro mm, que, que la lleva a la relación. Entonces, si no hay emoción, si no hay entusiasmo mm, en la relación, pues será un caballo que no quiere arrancar, que no tenga potencia. mm. Entonces, es lo que luego veremos que ocurre en la relación, que ella no pone energía en sacar esa relación adelante. Efectivamente. Y en el caso de Fernando, tiene un caballo con mucha energía porque él sí que estaba enamorado de ella, pero racionalmente no se explica por qué la otra persona no tira en la misma dirección racionalmente. Entonces, ¿qué, Mm, qué le va a ocurrir a este hombre? Pues que se va a obsesionar, se va a volver medio loco, porque no, y va a intentar hacer un montón de cosas para que ella se enamore de él. Y no se da cuenta que cuantas más cosas hace, más rechazo genera porque, digamos, como que él quiere forzar durante todo el matrimonio a que ella se enamore de él. Bueno, pasado el periodo del matrimonio, entonces finalmente se casan, ¿qué crees que es lo que ocurre durante los primeros años? Él estando muy enamorado de ella y ella sin estar enamorada y cada vez cuestionándose esa decisión, pero digamos como que se pone unas gafas para no ver realmente lo que había hecho. Pues mira, yo creo que ocurre lo inevitable en estos casos. Perdón. Y es, siguiendo a Platón, ella necesita un enganche emocional y de alguna manera una respuesta a eso posiblemente sea un hijo. Ujú. Y él necesita también un enganche con su mujer, con lo cual posiblemente ambos quieran tener un hijo como vía de escape, tanto de consolidación como de escape emocional por parte de Sí. ella. Ahí él dice, si se queda embarazada, digamos como que lo que él quiere, que es estar toda la vida con ella, él piensa, si se queda embarazada, ya he conseguido un poco mi objetivo, que es que ella esté conmigo todo el tiempo. Y ella dice, como no se atreve a divorciarse al poco tiempo, pues dice, pues si me quedo embarazada, voy a poder poner toda esa energía emocional en mi hijo. Que luego veremos las consecuencias psicológicas que le ocurren al hijo, porque ¿qué crees que ocurre a partir de que ella se queda embarazada y tiene al primer hijo? Pues ella seguramente centrará toda su vida en su hijo, dejará a su marido en un segundo o tercer plano. El marido, me imagino, que se verá totalmente desplazado y posiblemente intente por todos sus medios conquistarla siendo contraproducente. Otra posibilidad es que el marido busque una salida fuera del Sí, matrimonio, ¿no? sí, lo que pasa que en este caso, él, al estar muy enamorado de ella, buscar esa salida fuera del matrimonio no va a ocurrir. Mm, Entonces, él va a intentar conquistarla por todos los medios posibles. Lo primero es, si para ella es importante el hijo, él va a ser el mejor padre. Luego, se va a hacer amigo de la madre, de la suegra. Entonces, normalmente en los matrimonios que dices, no quiero que la suegra venga a mi casa, él, por el contrario, invitaba a la suegra a todas horas porque dice, si me hago amigo de la madre de ella, la tengo como aliada. Y además, la suegra encantada porque, digamos, como que Fernando le recordaba a un novio que ella tuvo y por eso quiso que su hija se casara con Fernando. Entonces, la suegra encantada y hablando maravillas, maravillas del hijo. Fijaros cómo se va la historia tejiendo, ¿no? Luego, se hace amigo, él no, deja por un lado sus amistades y entonces dice, ¿cuáles son las amigas de mi mujer? Y entonces se hace amigo de su mujer para que, para que ellas le digan, este es tu marido ideal, ¿no? Entonces él piensa que haciendo equipo con la madre y con las amigas
ella se va a enamorar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en lugar de enamorarse ella, ¿qué ocurre? Que cada vez siente más presión. Ujú. Entonces tú, ¿cómo se siente ella con esta presión? Porque el marido era inteligente, ¿no? El marido sabía perfectamente que ella no estaba enamorada, pero empezó a hacer todo perfecto para que ella siguiera, o sea, para que ella llegase a enamorar. ¿Cómo crees que se sentía ella? ¿Y qué ocurrió en los siguientes 10 años de matrimonio con la A ver. madre, las amigas, hablándole bien de ella? O sea, ella empieza a decir... Bueno, a ver, ahí pueden ocurrir varias cosas. Desde luego que, vamos, entra su vida en crisis. Ahí pueden ocurrir varias cosas. Que coja las maletas y se vaya. O que se busque un amante y se vaya con el amante y el hijo, no lo sé. Sí, Pero desde luego yo creo que aboca a un divorcio complejo y complicado, ¿no? sí. Ahí aún ella, en los primeros 10 años, no tiene la fuerza suficiente como para hacerlo, porque dice, si se ha casado, dice, ¿cómo me voy a divorciar? Y aparte empieza el cuestionamiento interno de ella, porque dice, tengo a este marido tan maravilloso, ¿cómo puede ser que no esté enamorada de él? Mm. Entonces ella empieza a pensar que está loca. Empieza a pensar que, dice, si lo tengo todo con él, ¿cómo es posible que no me enamore? Entonces, y durante una etapa intenta enamorarse de él. Intenta darle lo que él necesita. Y él súper contento porque dice, por fin estoy logrando aquello que me he propuesto a base de irla acercando, ¿no? Pero, pero era falso. Lo que ella, o sea, ella en el fondo sabía lo que sentía. Mm. Lo que pasa que durante una etapa se intenta autoconvencer de que lo correcto era enamorarse de él, ¿no? Bien, llega un punto donde la presión es tan grande pero ya los hijos son mayores, porque luego tienen varios hijos. Los hijos ya son mayores y entonces ella pues cumple 40 y dice, voy a tomar la decisión valiente, que es me voy a divorciar. Mm. Y entonces se lo dice a la madre. Y la madre le dice, estás loca, ¿cómo es posible con lo que te quiere el marido? Vas a tirar por una familia, eres una sinvergüenza, y entonces el marido, viendo en peligro que él quería seguir con ella, viendo en peligro que ella se pueda divorciar, se vuelca aún más en ella. Con lo cual la presión aún es más grande hacia ella. Y entonces en el primer intento de divorciarse no lo logra. Porque recordemos que su perfil psicológico es de una persona que no es muy fuerte, porque si no, no se hubiera casado desde el primer momento. Entonces, digamos como que no había encontrado verdaderamente cuál era su deseo, o si lo sabía, no era capaz de tomar acciones para materializar su deseo. Entonces, en ese primer intento no puede. ¿Y ahí qué es lo que ocurre? Con esa presión y ese primer intento de llevar a cabo su deseo. Pues bueno, no sé, ahí dímelo tú, porque Sí, vamos, yo creo que la crisis es sí, inevitable, ¿no? entonces empieza con una crisis interna y ahí se sale de muchas formas, pero en este caso la chica comienza a beber, porque hay una presión súper grande y no sabe cómo llevarla, cómo manejarla, ¿no? Y, y ahí empieza a ver, entra en una crisis profunda y empieza a buscar posibles soluciones. Y la posible solución, y en esa búsqueda, se acuerda de su amiga, la única persona que le dijo la verdad 20 años antes. Y se acuerda de que gracias a lo a lo que su verdadera amiga le dijo, si le hubieras hecho caso, no hubiera tomado esa decisión. Y esto encuadra con lo que hablamos en el vídeo de salir de la crisis, que para salir de la crisis uno necesita ayuda externa. Entonces ella coge y llama a su amiga de hace 20 años, porque es la única, a nivel psicológico, es la única persona que de verdad le va a poder guiar de una manera honesta y racional.
y había perdido el contacto con ella porque, claro, ella era el testigo de su cobardía, su mejor amiga. Entonces, recordar que los mejores amigos son los que nos dicen la verdad, no los que nos dicen lo que queremos oír, o no aquellos que nos permiten caer en el hoyo cuando saben que te estás equivocando. Si alguien no te importa, tú le dejas caer al hoyo. Si alguien te importa de verdad, le dices, mira, por aquí vas al desastre. Entonces recupera el contacto con la amiga. Y ahí tiene una conversación. ¿Y qué crees que le dice la amiga? Pues que se divorcie, claramente. Y ¿Qué le dice? que le dice eso, claro, que se divorcie. Y entonces, gracias al apoyo de la amiga, que también estaba haciendo un trabajo espiritual, empezó a hacer meditaciones, empezó a leer libros espirituales y finalmente decide divorciarse. Y aquí viene la parte interesante de cómo reacciona el marido. ¿Cómo crees que, siendo este perfil psicológico, una persona que ha puesto 20 años para que alguien se enamore de ella, y al final ella decide dejarlo, decide ser honesta con él y decir, mira, tú sabes que yo nunca estuve enamorada de ti? ¿Cómo crees que reacciona el Hombre, yo creo marido? que tiene que reaccionar muy mal. Se lo ha visto totalmente traicionado. O sea, tiene toda la pinta de ser un divorcio, vamos. Entonces, el chico bueno, luego, por cierto, podéis tomar nota de cómo es este proceso psicológico. El chico bueno, enamorado que le daba todo, reacciona con una rabia y una violencia espectacular. Saca toda la rabia que llevaba contenida durante tanto tiempo, porque él se sentía minusvalorado también, porque sabía que ella no estaba enamorada de él en el fondo, y toda esa rabia, en ese momento, dices, vale, como no lo he conseguido, te voy a destruir. Y empieza una fase de intentar destruirla a ella, y además, como ya hemos comentado, era bastante inteligente, empieza a todas las amistades que tenía antes, todas las amistades, la madre, las amigas de ella, empieza a menoscabar la reputación de su mujer. Empieza a sacarle los defectos, los trapos sucios, sobre todo se hace aliado de la madre, para que la madre se ponga en contra de su hija. Y entonces, durante una etapa lo consigue. Dice, ahora te vas a enterar y va a sacar toda la artillería para destruirla. Y además a los hijos les pone en contra de ella para destruir destruirla a ella. Fijaros qué fácil hubiera sido a este hombre haber sido honesto consigo mismo también al principio y haberse dado cuenta que ella no estaba enamorada de él desde el primer momento. Y en ese momento no haberse casado y haber aceptado esa derrota, ¿no? Sí, ahí de todas maneras, ahí hay dos crisis brutales. Tal y como lo cuentas, a la mujer es un acto valiente, de enorme valentía, y la crisis produce una ascensión en su espiritualidad porque empieza a gobernar su vida no desde el ego, sino desde el alma. Él efectivamente lo más probable es que tenga esta reacción emocional e incontrolable. Nosotros tenemos un cerebro reptiliano que nos condiciona en muchas de nuestras decisiones y en los divorcios es como se destapa la caja de Pandora y salen todos los demonios encerrados. Ahora, también puede ocurrir, que en la vida también a veces ocurren esas cosas, que él también, esa crisis brutal le haga ver, le haga ser consciente de su situación. Creo que es bastante improbable, mucho más probable lo que tú dices, sí. Pero bueno, pero yo también apostaría también porque pueda tener él un poco de conciencia y también trascender ese tema, que no es nada fácil. Sí, porque ¿cómo se sana él esta fantasía? Porque al final la enfermedad psicológica es porque nos creamos una fantasía que intentamos que se convierta en verdad. Entonces, cuanto más alimentemos a la fantasía, más locura o más desequilibrio psicológico tenemos. Entonces, ¿cómo sana él este error que cometió, que es desde el primer momento iniciar una fantasía que la mantuvo y la alimentó durante 20 años? Es darse cuenta
que en realidad estaba alimentando una fantasía. Darse cuenta de forma honesta, desde el lugar de la verdad, decir, no, es que mi mujer nunca estuvo enamorada de mí, todo lo que he hecho han sido manipulaciones para que ella se intentara enamorar de mí. Obviamente no lo he conseguido porque en ese sentido el amor no engaña. Tú no puedes forzar a nadie que se enamore de ti, esto es una cosa natural. De hecho, si lo fuerzas es mucho peor. Entonces, darse cuenta de que se pasó 20 años intentando alimentar una fantasía que no iba a ocurrir. Y desde ese punto de vista sanar la relación y, en cierto modo, agradecer a su exmujer que se hubiera sacrificado a su deseo durante 20 años. Y decir, mira, teníamos que haber terminado esto mucho antes, pero en realidad no quise ver lo que no quería ver. Y entonces ahí este hombre podría empezar a sanar esta relación consigo mismo, realmente, para que no le vuelva a ocurrir a partir de ese momento. Sí, pero eso yo lo veo bastante improbable, tal y Sí, como somos los seres humanos y sí, cómo reaccionamos. Pero que, en conclusión, lo más claro es que lo que hay que hacer es seguir los mandatos del alma sí, y de alguna manera tomar las decisiones vitales según esos mandatos del alma, no los mandatos de las personas que nos sí. condicionan, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede hacer este hombre? Y esto, si tenéis amigos que están pasando por esta etapa, es empezar a tener rencor y no perdonar a su exmujer durante 20 años. Que esto me he encontrado con casos de gente que a lo mejor nos viene a consultar, con casos de personas que llevan 20 años sin perdonar a su exmujer, porque la había engañado, por lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona empieza a mantener el rencor durante 20 años y sigue en la lucha intentando que ella se enamore en algún momento de él, en su propia locura. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Es darle las gracias a su exmujer por haber sido honesta finalmente, haber terminado con algo que no tenía que haber empezado y agradecerle los años que le dedicó a él y seguir adelante. No mantener ese rencor que el primer perjudicado de esto iba a ser él. Mm. A mí me parece tremendamente interesante, bueno, todo esto que tú cuentas, pero sobre todo tú has empezado el vídeo, porque muchas veces cuando hablamos de espiritualidad, de filosofía, pues nos podemos decir, ah, yo soy muy espiritual, medito todos los días y tal, pero realmente la espiritualidad está en el día a día, está en la vida diaria, está en las situaciones absolutamente comunes, ¿no? Sí, Puedes ser muy espiritual y tener un rencor brutal por una situación que te da en la vida. La espiritualidad es tremendamente vivencial y la filosofía. Y la filosofía también es tremendamente importante. La filosofía no es un tema especulativo, es un tema tremendamente práctico. Nosotros hemos mencionado a Platón, que fue un gran filósofo, un filósofo con mayúsculas. Y yo creo que es muy importante también ver la vida bajo esa óptica, ¿no? Y yo creo que este ejemplo que has mencionado es un ejemplo que desafortunadamente es muchísimo más habitual de lo que creemos sí. en el mundo, vamos. O sea, ¿de qué te vale ser espiritual y meditar Mm, si estás en una relación con alguien del cual no sientes nada? efectivamente. Luego, en un trabajo que no te gusta. Luego, viviendo en un sitio que odias. Mm, Entonces, la primera persona con la que tenemos que hacer las paces es con nosotros mismos. Esa es la efectivamente. espiritualidad verdadera. Mm, ¿De qué te vale ser espiritual si estás sometido al deseo del otro o de la otra? mm, Entonces, por ahí es donde empieza. Entonces, mucha gente que hace trabajo espiritual o que hace meditación lo hace como un escape porque no pueden enfrentar su conflicto interno. mm, Entonces, su conflicto interno pasa por, ¿qué es lo que quieres? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás siendo fiel a tu propio deseo? ¿O porque te quieran estás sometiéndote al deseo del otro? mm. Entonces, parte de nuestro trabajo en el canal es que la gente reflexione y que realmente, por eso es tan difícil el trabajo espiritual, porque tú puedes reflexionar, pero luego hay que tomar acción. Mm, Y tomar acción es lo complicado, para ser coherente efectivamente. con uno mismo. Efectivamente. Y la coherencia yo creo que es fundamental. Sí, es un tema interesante de este canal, cómo traer
situaciones prácticas y analizarlas desde el punto de vista espiritual y filosófico. Y a mí me parece tremendamente enriquecedor, ¿no? Y bueno, oye, a mí me ha encantado el caso este que comentas. Sí, Y yo creo que todos los comentarios que nos podáis hacer pues serán estupendos, ¿no? Porque yo creo que esto es una reflexión también conjunta, ¿no? sí, No es, no es unilateral, sino también es sí. bilateral, multilateral, ¿no? O sea, nosotros dialogamos para despertar la conciencia y entonces lo que queráis escribir, escribirlo en el canal y podemos hacer vídeos sobre lo que nos comentáis. Mm. Sin quererlo, estamos siguiendo el método que tenéis De Platón, ¿no? de Platón, los diálogos, Ujú. que era el método que utilizaba Platón y que yo creo que es un medio fantástico y es un medio que desafortunadamente se ha ido perdiendo, el arte del diálogo, el arte de la conversación y que yo creo que es muy interesante traerlo aquí y, y- y utilizar el diálogo y la conversación como una forma vital importante a todos los niveles. Genial. Pues nada, muchas gracias. Y nada, oye, gracias. No es, Creo que es un caso muy interesante y además tus reflexiones me parecen tremendamente interesantes para sí, analizar y para recordemos reflexionar. el eslogan del canal, no es lo que haces, sino cómo lo haces. Pues nada, oye, pues muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias, Daniel.